Buenos días a todos. Mi nombre es Arturo Pastrana, CEO de IMBS, International Maritime Business School, primera escuela de negocios online marítima y portuaria de habla hispana con más de 10 años de experiencia, por donde han pasado más de 4.500 alumnos de 30 países. Estamos muy contentos de presentar esta masterclass sobre respuesta a derrames contaminantes en puertos y terminales marítimas. En especial, queremos dar las gracias al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria por su implicación y trabajo para que esta masterclass se pueda desarrollar en el día de hoy. Como detalle, el programa nos reporta ahora mismo asistentes conectados de 18 países diferentes, que son, espero no dejarme ninguno atrás: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Ghana, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, Mauritania, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Recordarles 6 cosas sobre esta masterclass. La estamos grabando, por tanto se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. También la colgaremos en formato podcast en el canal del periódico Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. Las preguntas que quieran hacer, les invitamos a irlas colocando por aquí en la sección de preguntas de Zoom y al final iremos realizando el turno de preguntas a nuestro ponente. Todos los participantes de esta masterclass recibirán un certificado online de asistencia. Recordamos que hemos puesto en el chat de esta masterclass todas las redes sociales de IMBS para que puedan seguirnos, mencionarnos y compartir su experiencia con nosotros. Estaremos encantados de ver sus comentarios. Por último, os animamos a compartir en Stories de Instagram esta masterclass o también en vuestros diplomas de asistencia que se entregarán al final de este evento en LinkedIn, como ya hacen muchos de nuestros alumnos de todo el mundo. Estaremos encantados de compartirlos y daros visibilidad a través de nuestras redes sociales. Bien, sin más dilación, le cedo la palabra a nuestro ponente de hoy. Él es Cayetano Pérez Pérez, profesor, consultor y auditor de la OMI. Buenas tardes, Cayetano. Buenas tardes. Cuando quieras, puedes empezar con la ponencia. Te voy a pedir, por favor, bueno, les pido disculpas a nuestros asistentes en el día de hoy porque tenemos un pequeño problema técnico con el audio, problema de última hora del directo. Entonces, Cayetano, te voy a pedir, por favor, de hablar un poco más despacio para que se pueda entender perfectamente. Y de nuevo, disculpas a nuestros asistentes de hoy, problemas del directo. Cuando quieras, Cayetano. De acuerdo, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. El curso que vamos a presentar hoy de respuestas a derrames contaminantes en puertos y terminales marítimas es un curso que se ha diseñado pensando en la actividad exclusivamente portuaria. Es decir, existen muchos cursos en el mercado sobre lucha contra la contaminación marina, pero todos estos cursos siempre están orientados a la lucha contra la contaminación en el mar por vertidos procedentes de buques. El curso que presentamos ahora es mucho más amplio en el sentido de que no solamente trata de los vertidos contaminantes de hidrocarburos, que es el principal vertido que suele ocurrir en aguas abiertas, sino que también trata sobre otros tipos de productos, tales como las sustancias nocivas peligrosas. En la actualidad, como la mayoría de vosotros sabéis, según los datos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio, Transporte y Desarrollo, la UNCTAD, más del 80% del comercio mundial se transporta por vía marítima. Algunos autores consideran que está actualmente en el 90%, pero yo he querido ser más conservador y les hablo del 80% del comercio mundial se transporta por mar. Consecuentemente, en el mundo existen entre 6.000 y 7.000 puertos. Si bien el comercio mundial, como ya sabemos, se encuentra concentrado en grandes puertos de Asia, América y Europa.
Los 30 puertos más importantes del mundo están en estos continentes. De acuerdo con la sesión portuaria de la Federación Internacional del Transporte, la ITF, que agrupa a 708 organizaciones sindicales de transporte de más de 154 países, están representados más de 4,6 millones de trabajadores y trabajadoras en todos los puertos del mundo. Y se estima que una cantidad igual no están contabilizados, es decir, que la cifra de trabajadores y trabajadoras en el ámbito portuario está alrededor de cerca de los 10 millones de personas. Tenemos que considerar, y lo vamos a ver a lo largo de esta ponencia, que la actual gestión portuaria está basado en la sostenibilidad, es decir, cubrir las necesidades actuales presentes sin comprometer recursos con las nuevas generaciones. Los tres pilares esenciales de la sostenibilidad son la protección medioambiental, el desarrollo y la seguridad. Importante tener en cuenta que la sostenibilidad ya se lleva a cabo en los principales puertos del mundo. Fijaros que ahí hay una lista de los puertos más sostenibles de Latinoamérica. A la izquierda hay una lista. El primero es el puerto de Santos, puerto de Valparaíso, puerto de Cartagena. En fin, tienen ustedes ahí una lista de los 10 puertos más sostenibles de Latinoamérica, en los cuales yo he tenido la oportunidad y el placer de haber estado por diferentes cuestiones cuando era auditor de OMI, excepto en el puerto de Madrid y del puerto de Montevideo. Son los dos que me faltan de esta lista de 10. A la derecha tienen ustedes una relación de los puertos más sostenibles del mundo. Primero está el puerto de Rotterdam, el puerto de Singapur y luego el puerto español de Barcelona, Vancouver, Melbourne, Copenhague. Puertos que conozco también por mi actividad profesional, todos ellos, excepto el puerto de Tampere en Finlandia. Quiero decir que todos estos puertos basan su gestión en la sostenibilidad. Pero claro, nos podemos preguntar, esto de la sostenibilidad, ¿cómo se desarrolla? Lo vamos a ver a continuación. Pero antes nos tenemos que hacer una pregunta, que es la siguiente. ¿Es significativo el impacto ambiental de los derrames contaminantes en los puertos? La mayoría de las personas piensan que los puertos son pues lugares muy contaminados y que sus aguas están muy contaminadas. Y tienen razón. Es lo que se llama aguas muy modificadas. Las aguas portuarias son aguas muy modificadas, que se corresponden con aguas superficiales que están contaminadas como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana y que presentan un cambio sustancial en su naturaleza. Claro, lo que no podemos hacer es pensar que como son aguas que ya están contaminadas, no frenar que estas aguas modificadas vayan en aumento hasta que puedan repercutir muy negativamente no solamente en la propia actividad portuaria, sino en la salud de las personas que trabajan en el entorno portuario. ¿Cómo se consigue que estos puertos sean sostenibles? Antes hemos hablado de una relación bastante exhaustiva de puertos latinoamericanos y de puertos europeos que tienen la categoría de puertos sostenibles. Pues bien, esto se consigue mediante una certificación
Cada país tiene su entidad nacional de certificación y la norma por la cual se certifican es la norma ISO 14001. La norma 14001 relativa al sistema de gestión ambiental. La mayor parte de los puertos tienen o disponen de esta certificación que, como les digo, son emitidas por las certificaciones nacionales de cada país. Pero la norma siempre es la misma. Es la certificación ISO 14001. Pues, ¿qué es lo que dice esta norma? Entre otras cosas, que la organización, en este caso estamos refiriendo a la organización portuaria, debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control el trabajo que afecta al desempeño, así como asegurarse de que estas personas sean competentes en la educación, formación y experiencia adecuada. Por tanto, lo que dice la norma es que para poder certificarse con esta excelencia medioambiental, que es la norma ISO 14001, el personal portuario debe tener, aparte de la educación que se le pueda exigir al puesto que vaya a desempeñar, una formación específica medioambiental y que además estén preparados ante una respuesta a una emergencia que pueda acontecer. ¿Qué personas son las que de una organización portuaria debe tener una formación como la que aquí se está diciendo de este curso? Básicamente el personal de mantenimiento, el personal de seguridad, el personal que tiene tareas de prevención de riesgos laborales y personas dedicadas al medio ambiente. De acuerdo con la IAPH, la International Association of Port and Harbour, esto se debe hacer a nivel operativo, a nivel de coordinador y a nivel de estratégico, es decir, a los 3 niveles de la empresa. A todos los niveles de la empresa, diría yo, tanto a nivel operativo como a nivel de coordinador, como a nivel estratégico, con cada uno hasta donde tenga que realizar el trabajo relacionado con el tema medioambiental. Por tanto, este curso que le estamos presentando es un curso que, a mi juicio, todo el personal que trabaje en una autoridad portuaria, en una organización portuaria, debería tener estos conocimientos. Luego, evidentemente, se adquiere en la práctica con los ejercicios que la propia norma ISO 14001 de gestión medioambiental establece. Claro, estos ejercicios hay que realizarlos porque para mantener la certificación de la norma ISO 14001 es necesario pasar auditorías. Estas auditorías son anuales, poder presentar registros de que se han hecho estos ejercicios y que el personal con responsabilidad en las actividades portuarias tienen esta formación y además han hecho estos ejercicios. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia, además de una evidencia documental, los auditores lo que exigen es que se presenten vídeos, fotos de que realmente se han hecho estos simulacros de lucha contra la contaminación en las áreas portuarias. Por tanto, creo que la importancia del curso queda justificada con la certificación
por la norma ISO 14001. Bien, hay una serie de actividades que son las que generan emisiones contaminantes. Principalmente se clasifican en 4 grupos: operaciones de carga y descarga y almacenamiento de graneles, tanto sólido como líquido, procedentes de los buques; el suministro de combustible y avituallamiento a buques; la recepción, transporte y gestión de residuos MARPOL generados por los buques; y material procedente de limpieza de maquinarias e instalaciones que pueden derramarse dentro de las áreas portuarias. Evidentemente, el punto primero, las operaciones de carga y descarga, almacenamiento de graneles de tanto sólido como líquido procedente de buques, son las que mayor cantidad de residuos puede originar en un área portuaria. Por otra parte, el suministro de combustible a los buques, bien sea mediante bunkering o desde camiones desde el muelle, en muchos casos también originan estos vertidos que deben ser inmediatamente tratados. El origen de buques se establece en relación a los derrames producidos durante el abastecimiento de combustible. Ahí tenemos una fotografía, como ha habido una rotura de una manguera y hay un vertido, descarga de aguas de sentina de las salas de máquinas de los buques, pérdida de fluido, derrames de productos de la carga y descarga a cielo abierto. Ahí estamos viendo un granelero descargando a cielo abierto. Y luego ya accidentes marítimos que pueden ser, bueno, pues colisiones con los muelles, entre buques y tal. Este es el origen de la contaminación procedente, la contaminación portuaria procedente de buques. Evidentemente, a los puertos llegan muchísimos tipos de buques y los diferentes productos que cargan pueden generar ese tipo de contaminantes. Ahí tenemos varios quimiqueros que transportan gas licuado del petróleo y portacontenedores. Ha habido muchas caídas de contenedores en las zonas portuarias. Y ahí tienen también un buque que, en fin, convendría acelerar cuanto antes la construcción de este tipo de buques de cero contaminante. Veis que es un buque que está, su potencia propulsora la mantiene con energía eólica y energía solar. Pero desgraciadamente estos tipos de buques son los mismos. Los demás siguen generando contaminación. Además del origen que antes hablábamos de buques, que es el principal elemento contaminante en las áreas portuarias, las instalaciones portuarias propiamente dichas también tienen contaminantes, principalmente derrames producidos en las estaciones de servicio, en las zonas de carenado de buques, tuberías que se rompen, instalaciones de almacenamiento, redes de agua, relleno, etc. Otro origen es debido a las actividades de los usuarios y operadores marítimos, derrames producidos durante las embarcaciones de recreo, por los astilleros, por las terminales, empresas industriales, etc. Por último está el origen de la contaminación aguas arriba, es decir, derrames producidos por los emisarios portuarios, instalaciones defectuosas, terrenos baldíos, industriales, etc. Es decir, hemos visto una amplia gama de contaminantes que pueden terminar
en las aguas portuarias, donde el principal factor es el contaminante que tiene su origen en los buques, pero que hay otro tipo de contaminación que tenemos que considerar y tenemos que tener los necesarios recursos, tanto humanos como materiales, para poder hacer frente. ¿Para qué? Para que nuestro puerto pueda lucir el anagrama de puerto sostenible. Puerto sostenible. Bien, veremos también que este curso nos va a enseñar la actuación ante cualquier derrame, que está fundamentado en una serie de principios, que primero es la seguridad de uno mismo y luego activar la alarma, identificar el producto derramado y sus características, especialmente el comportamiento del mar, evitar todo contacto con hidrocarburos y productos químicos, mantenerse en una posición a distancia de vapores que puedan generarse y saber qué tipo de productos químicos y qué es lo que tenemos que utilizar para que su incidencia en nosotros sea lo mínimo. Bien, habíamos dicho con anterioridad que este curso que estamos presentando es bastante innovador en el sentido de que la mayoría de los cursos que hay de lucha contra la contaminación pues contemplan situaciones de derrames contaminantes en mar abierto, principalmente provenientes de colisiones entre buques, varadas, pero específicamente en puertos y terminales marítimas, pues existen muy poco material de cursos que se estén desarrollando, no solamente en Europa, sino en Latinoamérica. Claro, cuando se produce un vertido, por ejemplo, de hidrocarburos en mar abierto, por ejemplo, por la colisión de dos petroleros y hay un derrame de crudo, desde luego las operaciones que se tienen que llevar a cabo para descontaminar la zona son totalmente diferentes a las que se van a llevar a cabo en el interior de zonas portuarias. Evidentemente, tiene que ver la magnitud del vertido y de las condiciones meteorológicas existentes, pero las operaciones, las actividades son muy diferentes. Hemos dicho que los hidrocarburos es uno de los principales productos contaminantes que están presentes en las áreas portuarias. Y cuando hablamos de hidrocarburos, estamos hablando del crudo y sus productos derivados, tales como el fuel, tanto ligero como medio pesado, el diésel, el queroseno, gasolina, en fin. Y luego tenemos que tener en cuenta que regularmente se transporta por mar cerca de 2.000 tipos de productos químicos, en cantidades cercanas a los 200 millones de toneladas, en estado sólido, líquido o gas. Algunos de los productos que más se transportan son el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, la sosa cáustica, el ácido nítrico y el amoníaco. Evidentemente, estos requieren una técnica muy especial para ser tratados cuando se produce un vertido en una zona portuaria. Algunos de vosotros puede pensar que en la colisión de dos buques que transporten productos petrolíferos o que transporten sustancias nocivas, peligrosas, como hemos hablado aquí, como sulfúrico, ácido clorhídrico, las cantidades vertidas van a ser sustancialmente diferentes en la zona portuaria que en mar abierto. Y es cierto, es totalmente diferente, pero insisto, la forma de tratarlo es también totalmente diferente.
¿Qué es lo que vais a aprender en este curso, aquellos que se decidan hacerlo? Pues principalmente qué tipo de material es el que hay que utilizar cuando hagamos eh, las actividades referentes a cometer un vertido en una área portuaria, qué equipo y material de protección personal es necesario, qué es lo que tenemos que hacer y no lo que tenemos que hacer, porque han ocurrido muchísimos accidentes personales por la falta de conocimiento del personal que acometía las tareas de limpieza. Recuerdo uno que impactó muchísimo, fue en un puerto de España. Hubo un vertido de gasoil y entonces, con muy buen criterio, alguien dijo, bueno, el gasoil se dispersa de manera natural, por tanto, sería conveniente dispersarlo pues de la mejor manera que podamos, por ejemplo, dando pasadas con una embarcación y de esta manera pues lo vamos moviendo el gasoil, que es la película de gasoil que está sobre el mar y se va evaporando. Hasta ahí todo muy bien, pero utilizaron una Zodiac con un motor de explosión. El motor de explosión, como la mayoría de vosotros conocéis, es un motor de chispas y una de las chispas, pues con los vapores que el gasoil estaba desprendiendo, lo incendió y sufrieron quemaduras muy graves los dos operarios que iban en esta Zodiac. Hay muchísimos casos más que podría contarles. Por tanto, es importante saber qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, qué equipos son los que vamos a utilizar o los que no vamos a utilizar y sobre todo qué equipo y material de protección personal son los que tenemos que elegir. Bueno, he querido ponerle algunas de las actividades que se llevan a cabo en la lucha contra la contaminación en zonas de portuarias. Por aquí vemos un buque pesquero que se está hundiendo. Evidentemente, este buque empezó una vez que estaba ya hundido, pues tanto el gasoil que tenía en sus tanques como los aceites hidráulicos que tenían en tanques también y en el propio motor, empezó a fluir y hubo que hacer las operaciones de limpieza correspondientes. Aquí tenemos un buque quimiquero semi-hundido, pues también hay que acometer este tipo de tareas muy específicas, dependiendo del tipo de producto que lleve cada uno de estos buques. Aquí tenemos una retirada manual de petróleo en una dársena pesquera como consecuencia de una colisión contra un muelle, pues en un tanque de fuel, fuel oil pesado además. Esto pues fluyó hasta la dársena pesquera y aquí están retirando el fuel oil a mano. Un puerto deportivo contaminado. Esto puede dar lugar a muchísimas reclamaciones y de hecho ha habido muchísimas reclamaciones por parte de los usuarios que están pagando su tarifa por mantener el buque atracado seguro en este puerto deportivo, pero claro, las manchas de petróleo luego son difíciles de quitar, especialmente los fuel oil pesados, y esto ha dado lugar a muchísimas reclamaciones y a muchísimos gastos por parte de las autoridades portuarias a la hora de la limpieza de los buques de recreo. Aquí tienen un despliegue durante los ejercicios, como ya he dicho. Es importante que se hagan estos ejercicios porque la norma de certificación
que acredita la sostenibilidad del puerto. La norma ISO 14001 exige que se hagan estos ejercicios y el auditor, cuando viene al mantenimiento de esa certificación de sostenibilidad, exige que se le presenten pues evidencias que aseguren que realmente se están haciendo estos ejercicios. Ya como comenté anteriormente, fotografía, vídeo, etcétera. Bueno, creo que la introducción al curso ya la tenéis clara de qué trata el curso. Principalmente es un curso que, desde mi punto de vista, todo el que trabaje en una organización portuaria o pretenda trabajar en una organización portuaria debe tener, y es exigible en aquellos puertos que quieran tener su certificación de puertos sostenibles de acuerdo con la norma internacional ISO 14001. Muchas gracias. Muchas gracias, Cayetano. La verdad es que muy interesante. Pasamos al turno de preguntas y tenemos de momento dos preguntas. La primera es de Moisés Cruañas Cardona. Nos pregunta, ¿la norma ROM 5.1 es parecida a la ISO 14001? Perdón, ¿es esta de obligado cumplimiento para todos los puertos? ¿Esta norma entra dentro de la norma ISO 14001? Gracias. Disculpa, ¿qué norma? ROM 5.1, ROM 5.1. Vale, sí, entendido. No, la norma RON 5.1 es una norma de puertos del Estado, del Estado español. Y ahí refleja una serie de cuestiones que los puertos tienen que llevar a cabo. Los puertos españoles de interés general, es decir, los puertos con dependencia del Estado. La norma 14.001 no tiene nada que ver con esta norma. La norma 14.000, ISO 14.001 es una norma de gestión medioambiental que se aplica en cualquier tipo de industria, con las características, claro, de cada una de ellas. En este caso, en la actividad portuaria. ¿Qué es la norma 14.001? La norma 14.001 es una norma que establece cómo se debe gestionar el medio ambiente en la organización que la adopta. Es decir, es un referente internacional para que en el puerto de Cartagena de Indias se gestione el medio ambiente igual que en el puerto de Barcelona en España. Todo con un mismo estándar de cumplimiento. Seguimos con nuestra siguiente pregunta de Daniela Díaz. Nos indica, buen día. En cuanto a los buques de pasajeros, cruceros, ferry, ¿se consideran menos expuestos a estos accidentes barra situaciones? Verás, los buques de crucero, yo por la experiencia que tengo con muchísimos prácticos de puerto, con los cuales he comentado, siempre me dicen que es muchísimo más fácil atracar en un puerto a un crucero de 40.000 toneladas que a un petrolero de 10.000. ¿Por qué? Porque los buques de crucero van equipados con todo tipo de avance tecnológico. Hélice a proa, tanto a babor como a estribor, hélices, varias hélices propulsoras, equipos en el puente que va indicando en tiempo real las aproximaciones. Por tanto, son buques, digamos, que cumplen unos estándares muchísimo más fuertes que cualquier otro tipo de barco. Pero además, como
No cabría de ninguna manera que un buque de crucero al atracar en un puerto tuviese algún accidente, salvo excepciones. Nos podemos acordar del Costa Concordia, pero eso fue una cosa excepcional. Pues sí, el buque de crucero, digamos que a la pregunta que está haciendo, sí que cumple más los estándares. Bien, vamos a seguir con nuestra siguiente pregunta. Solo recordarles a nuestros asistentes, por favor, estamos viendo varias preguntas en el chat, pero deben hacer todas las preguntas en la sección de preguntas de Zoom. De esta forma podemos darle un orden adecuado a las preguntas. Bien, seguimos con nuestra siguiente pregunta de Silvia Anabel Fortis Cedillo. Nos pregunta, ¿el curso abarcará algún tema sobre seguros? El seguro de PANF, que sería probablemente en el que pague por la limpieza si es un derrame, si ese derrame fue provocado por un buque. No, el curso básicamente lo que intenta es que las personas que se vayan a integrar en los grupos técnicos de respuesta ante un derrame tenga unos conocimientos, insisto, unos conocimientos básicos para saber de qué manera actuar. Pero no entramos en los temas de responsabilidad por vertido. Bien, nuestra siguiente pregunta es de Andrés Macías. Nos indica, buenas tardes, Cayetano. Desde el punto de vista de los consignatarios, ¿existe algún procedimiento para evitar estos tipos de derrame? Pues no, no. El consignatario, lo único que, como sabemos, en todas las legislaciones, en Europa y en todos los países del entorno marítimo, el consignatario representa al armador. Eh, en algunos casos, si ha habido una contaminación, la responsabilidad para hacer frente ante esa contaminación es siempre la autoridad portuaria, lo cual no quita de que si esa contaminación se ha producido como consecuencia de que el capitán ha realizado una infracción contra las normas establecida por el Estado rector del puerto donde el buque se encuentra, sea el consignatario el que sirva de enlace con las autoridades eh, marítimas. Es decir, si un buque está atracado en puerto y está, como suele, esto que voy a contar ha ocurrido en muchísimas ocasiones. Están realizando están repostando combustible, gasoil, por ejemplo, mediante un camión cisterna y por un fallo humano hay un rebosamiento de tanques y hay un vertido al mar. La responsabilidad es del capitán, o sea, es del armador, subsidiariamente del capitán. Pero el que va a servir de enlace entre el armador y el capitán y la autoridad marítima va a ser el consignatario. Tal vez le diga que primero, antes de salir el buque, deberán depositar un aval, en fin, una serie de cuestiones. Y todo esto se hace a través del consignatario, porque evidentemente en el mar y en los puertos, la consigna de que quien contamina paga, eso es universal. Bien, nuestra siguiente pregunta la realiza Eliseo Fonseca. Si la ISO 14001 es no obligatoria, más bien es una norma adaptativa, ¿cómo se enlaza con tratados como el MARPOL o el ISM, ya que estos sí son obligatorios, pero al final, parecidas, no entiendo la pregunta, ya que estos sí son obligatorios, pero al final, parecidas enlaza su ejecución?
No entiendo lo que está redactando. Yo entiendo lo que ha querido decir esta pregunta. Dame un segundo que no he terminado. Ah, aparecen más cosas. Dice, en los puertos, ¿cómo se llevaría a cabo este enlace entre la ISO y los tratados internacionales marítimos? No, la ISO como la ISO 14001, como hemos señalado anteriormente, es una norma de calidad, de calidad. En este caso, de calidad medioambiental, de gestión medioambiental. Mire, yo las cosas las hago no solamente porque me lo dice una norma internacional, sino que además yo quiero que me den una certificación de que soy un puerto sostenible, porque cuando hago mis negocios en el exterior para personas que están en una otra organización portuaria que también tienen esa certificación de sostenibilidad, van a querer que con el puerto que yo trabaje también la tenga. Por tanto, es una norma que no es obligatoria, pero digamos que lo que señala el que la cumple es que está por encima de los estándares que la norma nacional o internacional establece. Bien, nuestra siguiente pregunta de Ramfer Ramírez Hostos nos pregunta, ¿los puertos multiboyas se gestionan igual que puertos fijos o como accidentes de alta mar en cuanto a emergencias de derrames? No, los campos de boyas, o bueno, campos que tienen varias boyas o simplemente una monoboya, eso están mar afuera. Entonces, ahí sí que las personas que trabajen en las organizaciones de los campos de boya sí que deben de hacer los cursos de lucha contra la contaminación que establece la Organización Marítima Internacional. También tiene 3 niveles: a nivel operacional, a nivel intermedio, a nivel superior, porque generalmente van a ser vertidos de hidrocarburos, de petróleo. Entonces, la OMI tiene establecido una serie, vamos, son 3 cursos concretamente, para el personal que esté dedicado a estas actividades, pero las monoboyas o el campo de boya está costa afuera, por tanto, no tiene nada que ver con la forma de actuar ante un vertido contaminante que se realiza en aguas confinadas, como son las aguas portuarias, como ya hemos dicho anteriormente. O sea, este curso está exclusivamente orientado a aquellas personas que trabajan en, en áreas portuarias, tanto digamos en las zonas de servicio del puerto, en las zonas de atraque y en las zonas de fondeo del puerto. Generalmente los campos de boya, las monoboyas, están costa afuera. Nuestra siguiente pregunta de José Mario Alvarado Esna nos pregunta, ¿la norma ISO 26000, responsabilidad social, tiene relación con la ISO 14001? No, no, no. La norma 14001 es única y exclusivamente una norma medioambiental. Medioambiental, única y exclusivamente. Ahora bien, con otras normas coincide en algunos aspectos. No concretamente con esta que pregunta, pero por ejemplo, con la norma sobre gestión de calidad. El medio ambiente se gestiona igual que la calidad. Hay diferencias entre ambas normas, pero por encontrar alguna similitud con la ISO 9001 de gestión de calidad. Bien, nuestra siguiente pregunta de Alberto Castillo nos indica, en su experiencia práctica, ¿cuáles serían los puntos principales o más relevantes de la norma 14001? Pues es importante la estructura
que debe tener una organización portuaria para hacer frente a una emergencia en caso de contaminación marina. Yo le he puesto en la presentación dos puntos. Uno es que hay que tener una formación y que luego hay que realizar ejercicio. Esto es fundamental, porque claro, una contaminación en un área portuaria, pues no es una cosa frecuente. Eh, y si es frecuente, pues muy mal. Debe ser los buques que visitan estos puertos. No, no es nada frecuente, pero hay que estar preparado. Entonces, una cuestión es que lo que no puede hacer este suceso que yo le he comentado, de utilizar una zodia con un motor fuera borda para dispersar de manera natural un gasoil. Hay que tener unos conocimientos y hay que tener unos conocimientos y estos conocimientos no se adquieren porque uno haga un grado o haga una carrera universitaria. O sea, son conocimientos específicos que hay que hacerlo mediante cursos. Entonces, lo que se trata es que se adquieran una serie de conocimientos prácticos, pero para que luego se pongan en funcionamiento. Por tanto, yo he visto entidades nacionales de acreditación, en cada país es una entidad nacional de acreditación, pero todas están bajo la norma de la ISO, International Standardization Organization, y le han retirado la certificación de la ISO 14001. O sea, usted ha dejado de ser un puerto sostenible. Vale. Nuestra siguiente pregunta es de Aarón Herrera y nos pregunta, ¿cómo se lidia con las aguas de lastre? Bien, las aguas de lastre hasta hace muy poco tiempo sabemos lo que ocurría. Un barco a la vez que iba descargando en un puerto, iba lastrando para llegar a tener los calados necesarios y la estabilidad necesaria para poder realizar pues la travesía. Pero la Organización Marítima Internacional, desde hace unos años, ha implantado de manera obligatoria el tratamiento del agua de lastre. Por tanto, todos los buques llevan ya unos equipos de tratamiento de lastre y mediante equipos filtradores, pues todas las partículas sólidas que puedan llevar quedan a bordo y se entregan a tierra. Es decir, se gestiona igual que se gestiona pues los aceites a bordo de los buques, las basuras, como cualquier otro contaminante que se pueda generar a bordo de un buque. Bien, nuestra siguiente pregunta de Estefano Grijalva nos pregunta, en una maniobra STS y bunkereo en mar abierto, en caso de existir derrame en el proceso, ¿cuál de los dos buques debería tomar iniciativa en la reacción o protocolo antiderrame? ¿El buque de entrega, el buque que recibe o ambos? Ambos buques. Todos los buques tienen que tener un plan anticontaminación de acuerdo con las reglas y los requerimientos de la Organización Marítima Internacional. Todos los buques van equipados de un certificado de prevención de la contaminación marina, certificado Marpol, anexo 1, y ahí se le exige que tenga un plan anticontaminación. Es el país de la bandera del buque el que tiene la obligación de comprobar que eso está en vigor y que el personal a bordo conoce los procedimientos y se realizan pruebas para que en el caso de un supuesto real
puedan llevar a cabo las operaciones de lucha contra la contaminación de manera eficaz. Por tanto, son ambos buques. Cada uno tiene que desplegar su propio plan anticontaminación. Bien, nuestra siguiente pregunta de Dani Ávila nos indica, ¿cómo se controla el vertido de aguas negras en los barcos pesqueros? No hay control. No hay control. Los buques pesqueros no están sujetos a los convenios de la Organización Marítima Internacional. Claro, depende qué tipo de pesquero. Si está hablando de un pesquero menor de 15 metros, eso es incontrolable. Los pesqueros mayores que hacen pesca de altura, estos sí que llevan sus equipos de tratamiento de aguas residuales, aguas negras, igual que cualquier buque mercante. Pero los buques pequeños, los buques menores de 15 metros, lo único que se les pide es que utilicen inodoros que llevan su propio tanque y al llegar a tierra lo descarguen. Bien, nuestra siguiente pregunta de Jofre Ferrín nos indica, la norma ISO 14001 involucra también a la autoridad marítima y esta debe estar al mismo nivel para poder ejercer sanciones o juzgar como estado rector del puerto. No, no. La norma 14.001, insisto, que es una norma para que un puerto, una instalación portuaria, demuestre ante la opinión pública y ante la sociedad de que cumple con unos estándares de calidad medioambiental superior a lo que la propia norma nacional indica, nada más. Puede ser que durante una auditoría para la certificación de la ISO 14001, el auditor detecte por la documentación que maneja que un buque realizó un vertido ilegal y no lo notificó a la capitanía. ¿Qué debe hacer el auditor? Pues si el auditor es una persona, digamos, razonable, tendría que comunicarlo a la Capitanía Marítima correspondiente. Ya eso depende un poco en el tema, pero no, no. Las autoridades marítimas no exigen que un buque tenga implantado un sistema de ISO 14001, ni, ni tampoco las autoridades portuarias nacionales lo exigen a los puertos. Pero, insisto, es una garantía de que se están haciendo las cosas con los más altos estándares de calidad medioambiental que la actividad establece. Bien, vamos con la siguiente pregunta de Andrés Meléndez Escobar. Nos indica, si la descarga es de la terminal portuaria al mar, ¿se activan los mismos procedimientos que cuando la descarga es de un buque al mar? ¿Y las sanciones ambientales son diferentes? Bueno, en principio aquí hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Cuando se produce una descarga contaminante en un área portuaria, ya sea una terminal, ya sea una dársena, ya sea un muelle, cuando se produce una descarga, quien tiene que establecer las medidas para que esa contaminación se pueda controlar y eliminar es la propia organización portuaria. Puede tener la ayuda del buque, puede tener la ayuda si en el caso de la terminal, pero es la organización portuaria la que tiene que hacer frente a esa contaminación. Ahora bien, una vez que se haga, que la autoridad portuaria, a la organización portuaria, haga frente a la contaminación, la autoridad marítima, si es en el caso de un vertido desde un buque, se personará a bordo, hará las oportunas averiguaciones y si ha sido como consecuencia de una negligencia
o no negligencia, sino un derrame deliberado, entonces procederá a establecer las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley nacional. Es decir, esto en Europa, todas las leyes que existen para de este tipo de cuestiones son idénticas. Pero yo conozco, por ejemplo, las de Panamá, conozco las de Chile y tal, y ahí hay sanciones para las personas que han contaminado. Bueno, también conozco las de Colombia, o sea, que hay sanciones. Entonces es la autoridad marítima la que irá a bordo del buque, tomará los datos correspondientes y sancionará de acuerdo con su legislación. Bien, tenemos muchas más preguntas. De hecho, no queremos dejarnos ninguna atrás, pero nos estamos quedando ya sin tiempo. No nos gustaría, por favor, que las preguntas voy a decir los nombres, Moisés Cruañas, Rebeca Jiménez, José Ramírez, Daniela Díaz, José Mario Alvarado, Edgar Pérez, Luis Tuñón, Luis Flores, Jerónimo Dón, Laura Rodríguez, Carlos Ibrahim, Laura Rodríguez de nuevo y Lorena Jareño se quedasen sin respuesta. El problema es que nos quedamos sin tiempo. Entonces, les invitamos, por favor, a enviarnos sus preguntas por email al email de IMBS, nuestro email que aparece en la página web, info@imbs.edu.es, para poder hacerle llegar estas preguntas a nuestro ponente del día de hoy y no dejar ninguna pregunta atrás sin respuesta. Bien, para finalizar, les recordamos 5 cosas sobre esta masterclass. Lo hemos grabado, por tanto, se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Se colgará de igual forma en formato podcast en el canal del periódico Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. Por otro lado, todos los participantes de esta masterclass recibirán un certificado online de asistencia. Recordamos a todos que hemos puesto en el chat de esta masterclass todas las redes sociales de IMBS para que puedan seguirnos, mencionarnos y compartir su experiencia con nosotros. Estaremos encantados de ver sus comentarios. Por último, os animamos a compartir en Stories de Instagram esta masterclass o vuestros diplomas de asistencia que se entregarán al final de este evento en LinkedIn, como ya hacen muchos de nuestros alumnos de todo el mundo. Estaremos encantados de compartirlos y daros visibilidad a través de nuestras redes sociales. Bien, para finalizar, quiero dar las gracias a todos los asistentes en el día de hoy y, como no, en concreto a nuestro ponente, Cayetano Pérez Pérez, por su ponencia en el día de hoy. ¿Quieres dar unas últimas palabras de despedida, Cayetano? Pues sí, me gustaría animar a todos los participantes en esta masterclass a que esto se documenten sobre el tema de la lucha contra la contaminación en puertos e instalaciones portuarias, principalmente porque deben de conocer unas técnicas básicas para evitar cualquier tipo de riesgo sobre su persona. Por tanto, una formación que además, no sé si lo he dicho a lo largo de la exposición, en muchísimos países, al menos en la Unión Europea, se exige cuando se contrata a nuevo personal. Lo mismo que se exige que tengan formación en prevención de riesgos laborales, en seguridad industrial, pues el tema de la contaminación pues también se está exigiendo, lo cual es importante porque también conlleva su riesgo y hay que saber qué es lo que hay que hacer en cada momento. Gracias, Cayetano. También queremos dar las gracias al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria por su implicación y trabajo para que este webinar se haya podido desarrollar en el día de hoy. Nada más, esto es todo por hoy. Gracias a todos por vuestra asistencia y un saludo. Saludos.